Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con el curso donde nos quedamos. Entonces, quedamos viendo, empezando a ver lo que es la unidad de equilibrio químico, la unidad 3. Entonces, vamos a proceder a seguir. Entonces, lo que nos quedamos viendo el día, ahí se acuerdan de firmar, jóvenes, porque si yo cierro a las 1:30 y si no han firmado, mala suerte. Entonces, vimos ayer lo que es el equilibrio y que es un equilibrio dinámico. Es un equilibrio que a pesar de que supuestamente debiera estar parado, no. O sea, lo que significa el equilibrio es de que la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción indirecta. O sea que siempre se está cambiando productos por reactivos y reactivos por productos. Bueno, eso es importante. Bueno, entonces nos quedamos viendo estas gráficas. Entonces vamos a seguir. A ver, Ana Mariela, léame por favor. Es importante tener en cuenta que en el equilibrio no se interrumpen las conversiones de N2O4 a NO2 y de NO2 a N2O4. El cambio de color ya no se observa porque las dos rapideces son iguales. La remoción de moléculas de NO2 es tan rápida como su formación y las moléculas de N2O4 se forman a la misma rapidez con la que se disocian. Ok, entonces ahí quiere decir de que están en equilibrio las dos reacciones, pero no es que estén paradas, ¿va, jóvenes? Eso es lo que tenemos que tener bien claro. Bueno, vamos a ver lo que es el concepto de la constante de equilibrio. A ver, léame por favor, Adriana Monzón. La constante de equilibrio. Las concentraciones de los gases se expresan en molaridad y se pueden calcular a partir del número de moles de gases presente al inicio, del número de moles en equilibrio y del volumen de transferido. Ok, entonces se dan cuenta ustedes que primero que debo saber es de que la expresión de las concentraciones es en molaridad. Ojo con eso. Bueno, a ver, léame por favor, Byron Alberto. Observe que las concentraciones de equilibrio de NO2 y N2O4 varían dependiendo de las concentraciones iniciales. Ok. Entonces, acá tenemos un cuadro para ver un experimento. ¿Verdad? Aquí tenemos precisamente el sistema NO2, N2O4 a 25 grados. Una cosa importante es de que el valor de la constante de equilibrio es a una temperatura dada. Normalmente en los libros las tablas están dadas a 25 grados centígrados o a 20, son los dos que son los más comunes. Bueno, entonces, si la temperatura que nosotros estamos en donde estamos haciendo el experimento no es igual a eso, tenemos que hacer correcciones. Entonces acá tenemos, miren, las concentraciones iniciales del NO2, se dan cuenta, es 0 y del N2O4 es 0.670, ¿ok? Luego tenemos que las constantes ya en el equilibrio se dan cuenta que es 0.0547, ¿verdad? Y de NO2 y de N2O4 .643 en el equilibrio, ¿ok? Entonces quiere decir, acá podemos ver de que se formó una parte de la concentración de N2. O sea, lo que va a pasar es de que el color rojo intenso que da el N2O4 se va a disminuir por la transformación de parte del N2O4 a NO2. ¿Ok? Bueno, ahora miremos cómo ponemos la concentración. Acá podemos ver las relaciones, la relación de las concentraciones de equilibrio. Acá tenemos, si se dan cuenta, la concentración de NO2 partido de la concentración de N2O4. Y acá tenemos la concentración de NO2 elevado al cuadrado partido la concentración de N2O4. Entonces, bueno,
En esta última nosotros estamos tomando lo que es los coeficientes de la ecuación balanceada, ¿ok? En este caso no es como la cinética, que los coeficientes no tenían nada que hacer. Entonces miren acá, en todas las demás, por ejemplo, se dan cuenta que en las de la mitad tienen tanto inicial de NO2 como de N2O4. En cambio en la última se dan cuenta que tienen solo al principio de la NO2 y no tienen nada. Cuando llega el equilibrio otra vez se forman los dos. Entonces, ¿qué pasa acá? Fíjense, pues al inicio era transparente. Cuando llegó al equilibrio ya era café rojiza, ¿verdad? Eso es lo que tengo que entender. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces ahora miren, la ecuación balanceada me va a decir que un mol de N2O4 gaseoso me va a dar 2 moles de NO2. Entonces, acá para la expresión de equilibrio sí tengo que tomar esos coeficientes de estequiométricos. Miren ahora cómo tengo que expresar la constante de equilibrio. La constante de equilibrio va a ser igual a la concentración de NO2 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque se producen 2 moles. Partido la concentración de N2O4 elevado a la 1, porque es 1 mol el que se utiliza. Entonces, al hacer eso, la constante me queda 4.63 por 10 a la menos 3. ¿Se pueden dar cuenta ustedes? Hagan los cálculos que están acá y miren, si yo solo hago la relación entre concentraciones, no me da un valor constante. ¿Debido a qué? Debido a que no estoy tomando los coeficientes correctos de la ecuación balanceada. En cambio en la segunda sí estoy tomando los valores correctos, por lo cual se dan cuenta ustedes que ya me dan números muy parecidos o casi constantes. Bueno, a ver, léame por favor Alejandro Valdemar. Donde K es una constante, observen que el exponente 2 para NO2 es una expresión, es el mismo que el coeficiente estequiométrico para NO2 en la reacción reversible. Ok, ahí es donde viene ese cuadrado, jóvenes. Bueno, a ver, léame Carlos Francisco. Este fenómeno puede ser generalizado con la siguiente reacción al equilibrio. Entonces vamos a tener nuestra reacción tórica, ¿verdad? En el cual tengo A minúscula por A más B minúscula por B mayúscula, que me va a dar C minúscula por C mayúscula más D por D mayúscula. Se dan cuenta que donde A, las minúsculas son los coeficientes estequiométricos y las mayúsculas pues son los reactivos y productos. Bueno, a ver, léame Carlos Manuel. Donde A, B, C y D son coeficientes estequiométricos de la especie reactiva A mayúscula, B, C y D para la reacción a una temperatura dada. Ok, entonces nuestra expresión de constante sería igual, se dan cuenta, productos partido reactivos, otra cosa importante. La concentración de C elevada a la C minúscula por la concentración de D mayúscula elevada a la D minúscula, partido la concentración de A mayúscula elevado a la A minúscula por la concentración de B mayúscula elevado a la D minúscula. Entonces, aquí, por favor, yo en general siempre les digo, por favor, que siempre balanceen las ecuaciones, ¿verdad? Porque ese es un dato muy importante para hacer todos los cálculos respectivos. Y para el equilibrio, pues no pueden poner una ecuación o una ecuación de constante de equilibrio si no tienen balanceada la misma. Bueno, a ver, léame por favor, Dalila. Donde K es la constante de equilibrio. La ecuación es la expresión matemática de la ley de acción de masas, propuesta por el químico noriego Cato Hulker y Peter
Schwager, algo así, en 1864. Bueno, entonces estos dos químicos noruegos fueron los que propusieron la ley de acción de masas. Eso es lo que rige la constante de equilibrio de las reacciones químicas. A ver, léame David Alexander, por favor. Esta ley establece que para una reacción reversible en equilibrio y una temperatura constante, una relación determinada de concentraciones de reactivos y productos tiene un valor constante de K, la constante de equilibrio. Ok, entonces léame por favor Diana. Observen en la tabla anterior que, aunque las concentraciones pueden variar, el valor de K para una reacción dada permanece constante siempre y cuando la reacción esté en equilibrio y la temperatura no cambie. La validez de la ecuación y de la ley de acción de masas quedó establecida al estudiar muchas reacciones reversibles. O sea que los que la propusieron, que fueron los noruegos, hicieron un montón de experimentos. Miren pues, entonces una cosa importante que decía ahí es lo siguiente. Las concentraciones que me sirvieron para trabajar estas, ¿cuáles son? Las iniciales, ¿da lo mismo iniciales que en equilibrio o cuál debo utilizar para calcular el equilibrio? Jóvenes, a ver si entendieron eso, porque eso es muy importante. ¿Cuáles son las concentraciones que debo utilizar para hacer el cálculo de la constante? A ver, iniciales en equilibrio, ¿me da la misma o en equilibrio o iniciales? ¿Cuáles son las que debo utilizar para calcular la constante de equilibrio? A ver. Las que están en equilibrio. Solo las que están en equilibrio, las iniciales no. Si ustedes hacen el cálculo para estas cosas, tienen que utilizar en equilibrio, jóvenes. Eso es muy importante que lo apunten, pues, porque si no, por eso es que no les salen las cosas. Bueno, a ver, léame por favor, Denise Alexander. La constante de equilibrio se define mediante un cociente, cuyo numerador se obtiene multiplicando las concentraciones de equilibrio de los productos, cada una de las cuales está elevada a una potencia igual a su coeficiente estequiométrico en la ecuación balanceada. Ok, entonces, fundamental, jóvenes, la concentración de los productos partido de la concentración de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Clarísimo. Diego Oscar, por favor. El denominador se obtiene aplicando este mismo procedimiento para la concentración de equilibrio de los reactivos. Ok. A ver, léame Dulce Martínez. La magnitud de la constante de equilibrio indica si una reacción en equilibrio es favorable a los productos o a los reactivos. Entonces, fíjense pues, el valor que tenga la constante ya me va a decir hacia dónde está desplazado el equilibrio. Si la constante es muy grande, quiere decir de que lo que prevalece es la reacción directa, o sea, la generación de productos. Si la constante es muy pequeña, lo que quiere decir de que lo que está prevaleciendo es la reacción indirecta, o sea que es la regeneración de los reactivos. Ahorita la vamos a ver acá. Bueno, a ver, léame Eileen, por favor. Si K es mucho mayor que 1, es decir, K mayor 1, mayor 1, el equilibrio se desplazará hacia la derecha y favorecerá a los productos. Esas dos dobles mayores significa mucho mayor, ¿oyó, mi estimada? Ok. Bueno, entonces fíjense pues, si la K es muy grande, entonces ¿qué va a pasar? La constante de equilibrio va a estar desplazada hacia la generación de productos, que es la reacción directa, ¿ok? Bueno, a ver qué pasa. Estuardo Tsoy, por favor. Por el contrario, si la constante de equilibrio es mucho menor que 1, es decir, K mucho menor que 1, el equilibrio se desplaza a la izquierda y favorece a los reactivos. Entonces, si la constante es muy pequeña, quiere decir de que lo que se está favoreciendo es la reacción indirecta, o sea, la de abajo, o sea, la regeneración de los reactivos. ¿Ok?
Ojo con eso, el valor de la constante ya me dice algo. Bueno, vamos a ver la escritura de las expresiones de la constante de equilibrio. Bueno, a ver, léame por favor Guillermo Enrique. El concepto de constantes de equilibrio es fundamental en química. Como veremos en breve, las constantes de equilibrio son clave para resolver muchos tipos de problemas de geometría de sistemas de equilibrio. Ok, entonces es importantísimo este concepto de expresión de equilibrio. Bueno, a ver, léame por favor Héctor Raimundo. En la escritura de las expresiones de los... por ejemplo, en un químico industrial que se desea obtener el máximo rendimiento de ácido sulfúrico, debe tener un conocimiento claro de las constantes de equilibrio de todas las etapas del proceso, desde la oxidación de azufre hasta la formación del producto final. Entonces, así es como podemos nosotros mejorar los procesos, porque nosotros conocemos bien las reacciones que están sufriendo en los cambios a nivel industrial. Bueno, a ver, léame por favor Helen Max. Conocimiento de las constantes de equilibrio de ciertas reacciones en fase gaseosa ayudará a los químicos especialistas en la atmósfera a entender mejor el proceso de destrucción del ozono en la estratosfera. Ok, entonces nosotros con los estudios científicos es que vamos descubriendo por qué por qué se causan los fenómenos. Por ejemplo, en el caso de la capa de ozono, pues se descubrió que era, digamos, los compuestos halogenados de bajo peso molecular destruían la capa de ozono porque causan una reacción con el ozono, ¿verdad? Como son lo suficientemente volátiles y pueden soportar mucho tiempo, entonces llegan hasta la capa de ozono y comienzan a reaccionar destruyendo el ozono. Bueno, entonces, a ver, léame José Alejandro. Sin embargo, como las concentraciones de reactivos y de productos se pueden expresar en distintas unidades, dado que las especies que reaccionan no siempre están en la misma fase, es probable que haya más de un modo de expresar la constante de equilibrio para la misma reacción. Para comenzar, analizaremos reacciones en las que los reactivos y productos están en la misma fase. Bueno, entonces vamos a ver para empezar primero el equilibrio homogéneo, ¿verdad? Después vamos a ver el equilibrio heterogéneo. Entonces el primero que vamos a ver es el equilibrio homogéneo. Bueno, entonces vamos a ver el equilibrio homogéneo, o sea que quiere decir de que la reacción se da en una sola fase, o sea, en gaseosa o en líquida, ¿verdad? Que normalmente donde se da. A ver, léame Juan Garzaro, por favor. El término equilibrio homogéneo se aplica a las reacciones en las que todas las especies reactivas se encuentran en la misma fase. La disociación del N2O4 es un ejemplo de equilibrio homogéneo en fase gaseosa. La constante de equilibrio, ¿cómo se presenta en la ecuación? Por favor, ahí se acuerdan de llenar la asistencia, porque a las 1:30 cierro el formulario, ¿ok? Después no se van a estar quejando. Bueno, entonces ahora tengo, por ejemplo, en el caso de la reacción que hemos estado viendo, Kc va a ser igual a la concentración de NO2 elevado al cuadrado partido la concentración de N2O4, ¿ok? Bueno, entonces en este caso estaríamos trabajando en una sola fase porque sería fase gaseosa, ¿ok? O sea que es un equilibrio homogéneo. Bueno, a ver, léame Julio Gálvez, por favor. Observe que su índice indica que las concentraciones de las especies reactivas se expresan en molaridad o moles por litro. Las concentraciones de reactivos y productos en las reacciones de gases también se pueden expresar en términos de sus presentes parciales. Presiones. Entonces, el asunto es de que también podemos trabajar con moles, pero también podemos trabajar con atmósferas, ¿verdad? Cuando es un medio gaseoso. Entonces vamos a tener dos tipos de constante. Bueno, a ver, léame por favor Kevin Reyes.
Bueno, a ver, léame, Kimberly. A una temperatura constante, la presión P de un gas está en relación directa con la concentración en mol partido de litros del gas, es decir, P igual a N partido V RT, así la constante para el proceso de equilibrio. Entonces, para transformar lo que es la concentración en moles a lo que es atmósferas, pues utilizamos la ley de los gases ideales, ¿verdad? Entonces acá tenemos nuestra ecuación balanceada, que sería un mol de N2O4 gaseoso que nos va a dar 2 moles de NO2 gaseoso. Entonces, ¿cómo expresamos la constante? Pues la podemos expresar en función de las presiones, porque son gases. Entonces sería Kp, que lo que significa es K presión, o sea, constante de presión, va a ser igual a la presión, se dan cuenta, como que fuera la concentración elevado al cuadrado, porque tiene un coeficiente estequiométrico de 2, partido la presión elevado a la 1, porque tiene un mol del N2O4. Entonces ahí estaríamos trabajando con lo que es presiones. Entonces normalmente va a trabajar con atmósferas, jóvenes, eso es lo que más se trabaja. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Mario Solares. Donde P sub NO2 y P sub N2O4 son las presiones parciales de equilibrio en atmósfera de NO2 y N2O4 respectivamente. El subíndice en K sub P indica que las concentraciones en el equilibrio están expresadas en términos de presiones. Ok, o sea que acá cuando nosotros miramos Kp, quiere decir de que no se va a trabajar con concentraciones, no que con presiones y en atmósferas. Bueno, a ver, léame Marlon Santos. Por lo general, Kc no es igual que Kp, debido a que las presiones parciales de reactivos y productos no son iguales a sus concentraciones molares. Es posible deducir una relación simple entre Kc y Kp, como sigue. Suponga el siguiente equilibrio en fase gaseosa. Ok, puede ser de que sí sean iguales, pero va a depender de la reacción, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá tengo una reacción típica de A minúscula por A gaseosa, que me va a dar B minúscula por B mayúscula gaseosa, y vamos a ver cómo tenemos que hacer el cálculo. O sea que nosotros podemos transformar también la Kc en Kp, y eso es lo que vamos a aprender a hacer. Entonces, a ver, léame por favor, Ramsés. Donde A y B son los coeficientes estequiométricos, la constante de equilibrio K, C está dada por. Entonces, vamos a ver que Kc va a estar expresada en concentración, ¿verdad? Concentración de B elevado a la B partido la concentración de A elevado a la A minúscula, ¿ok? Bueno, entonces, ahora, y la expresión de Kp ya vimos que es, Kp va a ser igual a la presión B elevado a la B partido la presión A elevado a la A. Bueno, a ver, léame por favor, Shirley. Donde PA y PB son las presiones parciales de A y B, si se supone un comportamiento de gas ideal. Ok, bueno, entonces es otra cosa importante. Entonces, ahora nosotros tenemos esta ecuación despejada que me va a quedar presión de A por V, o sea, volumen, va a ser igual a N partido sub A RT. ¿Ok? Bueno, entonces ahora yo puedo despejar la PA, que va a ser igual a N, que es el número de moles, ¿verdad? Partido sub A, RT partido V. Bueno, entonces, en donde V es el volumen del recipiente en litros, asimismo, P sub B por V es igual a N sub B RT, se dan cuenta que ese sería el segundo, y entonces despejamos PD, que nos va a quedar igual a N sub B RT partido V. Entonces
ya sustituyendo en la ecuación que teníamos anteriormente, a ver, léame Wilson. Entonces, sustituir estas relaciones en la expresión para KP, obtenemos. Entonces, sustituimos estas expresiones y entonces nos queda KP va a ser igual a todo esto elevado a la B y a esto elevado a la A, ¿ok? Entonces luego de eso, ¿qué pasamos? ¿Qué pasa? Hacemos un rearreglo y nos va a quedar esta ecuación. Bueno, luego de esto, esta ecuación todavía está muy compleja, entonces vamos a hacer algún otro tipo de proceso matemático. A ver, léame, Adriana, por favor. Ahora, tanto NA dividido 1 como NB dividido 1 tiene unidades de mol por litro y se puede sustituir por A y por B, de modo que... Por concentración, ¿verdad? Ahí tenía que haber dicho por concentración de A y concentración de B. Entonces, ¿qué quiere decir? Esa división entre el número de moles de A partido V es concentración. Entonces, por eso podemos sustituir esos dos valores como concentración de A y concentración de B. Bueno, entonces ahora nos va a quedar la expresión como concentración de B elevado a la B partido concentración de A elevado a la A por RT y me va a quedar delta N. ¿Y este delta N qué es? Pues es la diferencia entre moles de los productos menos los reactivos. Entonces ya me queda una ecuación resumida, KP es igual a KC por RT elevado a la delta N. Eso de delta N es un problema, ustedes siempre se confunden. Vamos a ver aquí un ejemplo. Entonces, delta N va a ser la diferencia de B menos A. B, ¿se acuerdan ustedes que eran productos? Y A serían reactivos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sumar los moles de los productos gaseosos menos los moles de los reactivos gaseosos. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, a ver, léame Alejandro, por favor. Voy al baño. A ver, Ana Mariela, por favor. Como las presiones suelen expresarse en ATM, la constante de los gases R es 0.0821 L.atm partido K.mol y la expresión que relaciona Kp y Kc es... Entonces, ¿se acuerdan de que aquí tengo que poner atmósferas? Porque la constante de los gases tiene atmósferas. Además, la temperatura tiene que ser expresada en Kelvin porque acá la constante tiene Kelvin. ¿Ok? Eso es muy importante. Bueno, entonces ahora, ¿cómo me queda la expresión ya resumida? Entonces, Kp va a ser igual a Kc multiplicado por la constante 0.0821 por la temperatura en Kelvin elevado a lo que es delta N. Bueno, ya firmaron todo porque ya me toca cerrar el formulario, jóvenes. Si no, mala suerte. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo para que les quede claro, jóvenes. Entonces ahora, en general, Kp no es igual a Kc. ¿Pero cuándo va a ser igual? Cuando delta N sea igual a 0. Entonces se dan cuenta que siempre va a haber un caso en el cual el Kp y el Kc son iguales. O sea que cuando tienen el mismo número de moles en los productos que en los reactivos, la resta va a salir 0. Bueno, a ver, léame Byron Alberto. En la mezcla en equilibrio de hidrógeno molecular, bromo molecular y bromuro de hidrógeno. Entonces, miremos acá, tenemos un mol de hidrógeno gaseoso más un mol de bromo gaseoso me da 2 moles de bromuro de hidrógeno. ¿Está balanceada la ecuación, Byron, o no? Yo diría que sí está balanceada. Bueno, entonces este es el principio para poder hacer los cálculos.
Bueno, entonces ya sabemos que nuestra ecuación balanceada está balanceada. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Se dan cuenta que tenemos Kc .082. Ahora el delta, ¿por qué me salió 0? ¿Por qué me salió 0? A ver, Carlos Francisco. ¿Cuántos moles tengo de producto y cuántos moles de reactivo tengo, Carlos Francisco? En esa reacción, por supuesto que estamos bien. No sé. Bueno, a ver, ¿quién sabe por qué salió 0? ¿Cuántos moles tengo de producto? A ver, Carlos Manuel. Porque como indicó el compañero, está elevado por el acero. No, este me sale por la tangente. Si sus estequiométricos son 1, entonces se anulan los dos. Porque es 1, ahí no es 1. ¿Cuántos moles tengo? Ok. Bueno. ¿Y cuánto tengo de productos? ¿Cuántos moles de productos? 2. ¿Y cuántos moles de reactivos? 2 también. Y entonces 2 menos 2, ¿cuánto sale? 0. Bueno, por eso sale 0, no lo que me estaba diciendo su compañero, dice. ¿Por qué sale 0? No, eso es lo que le estaba preguntando, pues. Bueno, entonces está claro, jóvenes. En este caso se dan cuenta que Kp va a ser igual a Kc porque tiene igual moles de los reactivos con igual moles de los productos. Pues esas reacciones no son tan comunes. Entonces vamos a ver ahora un ejemplo. A ver, léame por favor, Carlos Norberto. La ionización del ácido acético CH3COOH en agua es otro ejemplo de un equilibrio homogéneo. Se dan cuenta que estamos trabajando en solución acuosa. Entonces, fíjense, pues tengo un mol de ácido acético, que es el CH3COOH, más un mol de agua líquida. Y cuando dice aquí agua líquida, significa que es el disolvente. Luego tenemos un mol de acetato, que es el CH3CO negativo, más un mol de hidronio, H3O más. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la constante de equilibrio. Aquí vamos a aprender otra cosa importante. Entonces, la constante de equilibrio, se dan cuenta que le pusieron una prima. ¿Por qué? Porque esta constante no es la constante real. Supuestamente, esta es la constante de esta reacción. Se dan cuenta que tengo el acetato, concentración de acetato por concentración de hidronio, está bien. Elevado a la 1, porque lo primero que tengo que ver, ¿está balanceada o no está balanceada, jóvenes? Sí está balanceada. Se dan cuenta que acá tengo que ver, es fácil, va CH3CO está balanceado con esto. Queda un H más. Bueno, acá el agua, se dan cuenta que queda H3. Me sobró un hidrógeno de acá, entonces me queda balanceada. O sea que todos tienen coeficiente 1. Entonces todo esto está elevado a la 1. Va, ¿partido qué? Partido el ácido acético que está acá por la concentración de agua. Entonces vamos a ver que en este caso, como el agua es el disolvente, realmente la concentración de agua no se va a modificar nada. Entonces, por eso prácticamente podemos decir de que es constante. ¿Ok? Y por eso vamos a tener una ecuación diferente. Esperen un momento. Es que tenía mi gata, ustedes que como molesta. Bueno, entonces, fíjense pues, a ver, léame por favor, Dalila. Aquí usamos la prima de Kc para distinguirla de la forma final de la constante de equilibrio que se obtiene después. Bueno, entonces se dan cuenta que aquí estamos adquiriendo un conocimiento teórico, ¿eh? O sea, si ustedes solo trabajan como les enseñé, bueno, para ustedes está bien esa expresión de constante, ¿verdad? Pero en realidad no es así. Bueno, vamos a explicar por qué. A ver, léame por favor, David Alexander. En un litro o 1000 gramos de agua existen 1000 gramos partido 18.02 gramos mol o 55.5 moles de agua. En consecuencia, la concentración de agua o H2O, es decir,
es de 55.5 mol partido litros o 55.5 molar. Entonces se dan cuenta que la concentración de agua, siendo el disolvente, está muy alta. Es bastante alta. 55.5 mol es una cantidad bastante alta de concentración de agua. Y eso es lo que va a justificar de que prácticamente lo que cambie en esta reacción no va a cambiar la concentración del agua. Y por eso es de que despreciamos la concentración del agua. Léame, Dayana, por favor. Esta es una cantidad grande en comparación con la concentración de otras especies presentes en disoluciones. Por lo general, un mol o menores, y suponemos que no cambia en forma apreciable durante el transcurso de una reacción. Así, la magnitud H2O la consideramos como una constante y la constante de equilibrio se reduce a... Entonces, fíjense pues, lo que hay que entender es de que cuando el disolvente está dentro de la reacción que nosotros tenemos, siempre lo vamos a despreciar porque la cantidad de disolvente es muy grande, por lo cual no va a afectar la cantidad del disolvente, o sea, en este caso es agua. Entonces miremos qué es lo que pasa con la ecuación anterior. La expresión de la constante C elimina la concentración de agua porque, como es el disolvente, pues la concentración de agua prácticamente queda constante, ¿ya? Entonces, resumiendo, si el disolvente está teniendo parte de la reacción, normalmente no se va a tomar en cuenta porque la concentración del disolvente, como está en una gran cantidad, no se va a ver afectada su concentración. Por ejemplo, si yo tuviera una reacción en alcohol y el alcohol participa en la reacción, la concentración de alcohol la tendría que despreciar porque es el disolvente, ¿verdad? A eso hace referencia. Bueno, a ver, léame, Denise Alexander, por favor. Ejemplo, escribo las expresiones para K sub C y K sub P, según sea el caso, para las siguientes reacciones reversibles en equilibrio. Bueno, entonces ahora se dan cuenta que esto es parte de lo que se les va a pedir en el examen corto de la semana entrante. Bueno, entonces ahora, para empezar, a ver, Diego, ¿todas esas reacciones son homogéneas o no? ¿Qué dice usted? ¿La primera es homogénea o no? Sí, porque están en fase acuosa. Ok, ¿y la segunda? También porque está en gaseoso. ¿Y en la tercera? También porque cuando se desprecia el agua, entonces quedarían todas las de fase acuosa. No, el agua es acuoso, pues, o sea, ahí el agua también es acuoso, lo que no se toma es cuando pone la expresión. Bueno, a ver, Diego, entonces, la primera, ¿cómo pondría usted la expresión de la constante? A ver, la expresión de la primera, ¿cómo pone usted la expresión de la constante, de la A? A ver, K sería igual a ¿qué? ¿Concentración de qué? Está balanceada para empezar, mi estimado. La primera, ¿va? La A. Sí, está balanceada. Bueno, entonces empecemos. Ahora sería concentración de qué arriba? De HF. HF. No. ¿Qué es lo que debe ir arriba, jóvenes? Productos. Es de F. Ah, primero tiene que poner como está ahí, ¿verdad? No importa, si lo pone F también está bien, pero tendría que poner H3O elevado a la 1 por concentración de ¿qué? De F. F menos, ¿va? Tiene que poner F menos. Bueno. ¿Y partido qué? La concentración de HF. De HF. Por la concentración de H2O. ¿Y tiene que poner la concentración de H2O o no? No. Bueno, entonces, ¿cuál sería la expresión real? Esa sería. ¿Ok? Bueno, gracias, Diego. A ver, Dulce, la B, ¿cuál sería la expresión? K sería igual a ¿qué? A NO2.
NO2. ¿Está balanceada o no está balanceada la ecuación? Es lo primero que tiene que ver. Sí, sí, está balanceado. Bueno, entonces, la concentración de NO2, así como está. No sé qué más. Bueno, a ver. Eileen, ¿cuál sería la expresión? Ahí diría elevado a la 2. ¿Por qué? Porque su coeficiente estequiométrico es 2. Perfecto. ¿Y partido cuánto? Partido NO2 elevado a la 2 también. Concentración, por favor. Concentración de NO elevado a la 2. ¿Por? Concentración de O2. O2. Ahí estaría. ¿Ok? Bueno, ahora vamos con, gracias, con la C. A ver, Estuardo, ¿cuál sería la expresión de K? Sería K es igual a la concentración de CH3, Ajá. CO2, H5. Ok, permítame, C3, COO, C2H5, elevado a la ¿cuánto? Está bien así. Elevado a la... ¿Está balanceada la ecuación o no? Eso es lo primero que tiene que ver, pues. Bien. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Elevado a la cuánto? A la 2. A la 2. Si caso tiene 2 ahí, pues ¿cuánto tiene de...? A la 5. ¿A la qué? A la 5, ¿no? A ver, ¿cuál es el coeficiente del primero? CH3COH, ¿cuál es el coeficiente, Estuardo? 3. ¿Ah? Es 1. ¿Cuál es el coeficiente de C2H5OH? ¿Cuál es el coeficiente, Estuardo? 1. Bueno, ¿cuál es el coeficiente de CH3COO-C2H5? ¿Cuánto es el coeficiente? 1. ¿Y cuál es el coeficiente del agua? 1. Bueno, Sí. bueno, o sea, ¿y usted qué estaba interpretando? Dígame, ¿por qué decía 5? ¿Por qué decía 3? ¿Qué es lo que estaba leyendo usted? Estaba adivinando. ¿Ah? Estaba adivinando. Ya vio pues, entonces hay que adivinar para ganar el curso, ¿qué dice usted? No. Bueno, entonces, elevado a la ¿cuánto? A la 1. Y luego, ¿qué quedaría? H2O. ¿Tengo que poner el agua o no? No. Entonces, ¿y por qué no la tengo que poner? Porque esa cosa, ¿no? Porque es el disolvente, el agua es el disolvente. Ahora abajo, ¿qué tengo que poner? CH3. CH3, COOH, elevado a la ¿cuánto? A la 1. Ok, multiplicado por qué? C2. H5. OH. Ok, y ahí estaría, mi estimado. ¿Se da cuenta? ¿Aprendió algo o no? Así es. Bueno, eso es lo que eso es lo que a mí me gusta. Bueno, sigamos pues, jóvenes. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Se da cuenta que en las que había agua no tomé el agua porque el agua era el disolvente? Por eso lo que ustedes tienen que ver es que cuando dice agua dice líquido, ¿sí o no? Dice L, es líquido. Entonces al decir eso quiere decir de que es el disolvente. Bueno, a ver, léame por favor, a Félix, no sé si tiene micrófono o no. Bueno, a ver, Guillermo, léame. Como en esta reacción no hay gases presentes, no hacemos uso de K sub P y solo tenemos K sub C. Ok, entonces fíjense pues, otra cosa importante que no hice yo acá fue, esta solo va a ser, o solo puede ser, KC, porque no tengo gas. ¿Estamos? Bueno, aquí vamos a ver otro clavo. Entonces ahí tengo, se dan cuenta que ahí les puso prima
porque puso el agua, ¿sí o no? Pero, léame por favor, Héctor Raimundo. Permítame, ingeniero, que estaba leyendo esto. La cantidad de agua presente como disolvente es muy alta, por lo cual su concentración permanece constante. Por tanto, la expresión de la constante de equilibrio se reduce a... Entonces la que pusimos ahí, ¿verdad? No ponemos lo que es la concentración de agua. Bueno, entonces esa sería la expresión. Bueno, ahí me faltó un más, ¿va, jóvenes? Aquí. Bueno, ahora miremos esta, la B. Esta sería la expresión que me dijo su compañera, está bien, pero se nos olvidó. También la puedo poner como expresión de presión, Helen. Puedo ponerla como KP también. Esta sería la que pusimos ahí con su compañera, es KC, porque es concentración. Pero esta, como es gas, la puedo poner también como KP. ¿Helen? Sí. ¿Y cómo la tendría que poner como KP? A ver. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo tengo que poner como KP? ¿Tengo que poner concentraciones o tengo que poner presiones? Presión. Bueno, entonces, ¿qué tengo que poner? Presión de NO2 elevado a la que, Helen, a la 1 o a la 2. A ver, chicos, elevado a la ¿cuánto? A la 2. A la 2, porque acá tengo, eran 2 moles. Partido que P, que NO, esa, elevado a la 2, elevado a la 1, elevado a la ¿cuál? Elevado a la 2. Elevado a la 2 porque tiene 2 moles. Y de ahí tendría que poner P, oxígeno, elevado a la 1, elevado a la 2 o a la 3. A la 1. Porque solo tiene 1 mol. Bueno, entonces, como era gas, eso no me acordé, teníamos que expresarla también como P. A ver, léame, Helen, por favor. Como la reacción es gaseosa, se debe expresar con presiones, pero también se puede casi. Ok. Entonces, esta sería la expresión de Kp como pusimos ahí, va P NO2 elevado al cuadrado partido P NO elevado al cuadrado por P oxígeno elevado a la 1. Bueno, ojo pues, entonces cuando es gaseosa la podemos expresar de las dos formas. Bueno, a ver, léame, José Alejandro. La constante de equilibrio está Prima se dice eso. prima C está dada por. Entonces, tenemos esta ecuación, ¿verdad? Se dan cuenta que esa fue la que no pusimos ahí, ¿verdad? ¿Y por qué no pusimos esa? A ver, síganme leyendo, por favor, Juan Garzaro. Como el agua formada en la reacción es insignificante comparada con el agua presente como disolvente, su concentración no cambia y la nueva constante de equilibrio se expresa como. Entonces sería como la pusimos ahí. Se dan cuenta que aquí no puedo poner Kp porque es una solución acuosa. Ahí tienen el ejercicio de práctica para que lo tengan que hacer, ya para su otro resumen. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo y ahí nos vamos a quedar. A ver, léame por favor Mario Solares. Se durmió. A ver, Marlon. Se ha estudiado el siguiente proceso en equilibrio a 230 grados centígrados. Bueno, entonces tengo 2 moles de 2NO gaseoso más oxígeno gaseoso que me va a dar 2 moles de NO2 gaseoso. Bueno, ¿la ecuación está balanceada, Argentina, o no? Maida, ¿está balanceada o no?
Melissa, ¿está balanceada o no la ecuación? Sí, está balanceado. Bueno, entonces eso es lo primero que tengo que ver. Léame, por favor, Melissa. En un experimento se encontró que las concentraciones de equilibrio de las especies reactivas son concentración de NO igual a 0.0542 molar. La concentración de oxígeno 2 es igual a 0.127 molar y la concentración de NO2 es igual a 15.5 molar. Calcule la constante de equilibrio Kc de la reacción a esa temperatura. Bueno, entonces se da cuenta que ya me dieron, aquí está la reacción, cómo se da, y me dieron las concentraciones en equilibrio, o sea que esas sí las puedo utilizar para calcular la constante. Bueno, entonces ahora lo que tengo que ver es cómo está la ecuación, ¿verdad? Cómo está dada la ecuación. Entonces, ¿cómo está dada la ecuación para esta? A ver, Ramsés, ¿cuál sería la expresión de la ecuación para esa reacción? A ver, dígamela. No sé. Bueno, a ver, Shirley, ¿cuál sería la expresión para la reacción que estamos viendo ahí? ¿Qué dijo Shirley? No sabe tampoco. Bueno, a ver, Wilson, ¿cuál sería la expresión de equilibrio? Sería KC igual a... Bueno, no puede. Aquí podría ser KC o podría ser KP. Vamos, se da cuenta que me dieron ahí. ¿Me dieron concentraciones o me dieron presiones? Wilson. Concentración. Bueno, entonces tengo que utilizar la C, ¿ok? Bueno, ¿estamos o no claros? Va, entonces tengo KC, va a ser igual a ¿qué? ¿A la concentración de qué? De NO2. NO2. Partido la concentración de... Pero NO2 elevado a la 1. No, a la 2, a la 2. Bueno, entonces se dan cuenta que ahí es donde se vacilan, ¿no? Ahora, ¿partido qué? La concentración de NO Ajá. elevado a la 2. Elevado a la 2. Por la concentración de oxígeno. Ok, entonces, fíjense pues, aquí es una cosa interesante, ¿verdad? No puedo trabajar aquí con KP porque no me dieron presiones, ¿verdad? Entonces tengo que trabajar con concentraciones, ¿ok? Bueno, ahora miremos, ahí está precisamente la expresión como dijo su compañero Wilson, estamos bien. Bueno, a ver, léame por favor, Adriana. Entonces vamos a sustituir los valores que nos dieron, ¿verdad? Porque dijeron que eran en equilibrio. Entonces ahora tenemos 15.5, que es el NO2 elevado al cuadrado, partido 0.0542, que es el NO elevado al cuadrado, por 0.27, que es el oxígeno. A ver si le sale eso, joven. Le sale 6.4 por 10 a la 5. Sí. ¿Ok? Entonces, ahora les pregunto yo, ¿se acuerdan que eso ya se los dije? ¿Cómo es la constante? Alejandro, ¿es grande o es pequeña? Alejandro. Se durmió. A ver, Ana Mariela, ¿es grande o es pequeña? Grande. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la reacción que se está dando más? ¿La directa o la indirecta? Directa. O sea que se están generando productos, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Eso es lo importante que yo ya debo entender, ¿ok? Bueno, entonces, ahí nos vamos a quedar, chicos. Ahí tienen el ejercicio práctica número 2 y continuamos la próxima semana, ¿ok? Vamos a seguir haciendo ejemplos. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud, chicos? Siempre a las 8 de la noche va, Nick. Siempre va a ser siempre a las 8 de la noche. Entonces ahí se ponen las pilas, pues, jóvenes. Ahí tienen lista su calculadora, ¿verdad? Porque van a necesitar hacer calculadora.
Aquí van a probar ustedes a ver cómo les puede ir en el examen, ¿verdad? Bueno, entonces van a haber 2 problemas y van a haber 5 preguntas. Si no estoy mal, creo que son 25 minutos los que les voy a dar, ¿va, jóvenes? Eso ya lo puse, ¿va? Bueno, entonces, por favor, pilas pues. Entonces, que tengan una feliz tarde. Ahí a las 8 en punto, por favor, un poquito antes mando el examen, ¿verdad? Bueno, entonces ahí nos vemos pues, chicos, se cuidan. Gusto de verlos y que estén bien. Feliz tarde, Lee. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Se cuidan pues, chicos. Bueno, pues, se cuidan. Buen provecho.